Muy buenas noches, ya estamos listos en nuestro cuarto. Qué buen corte. Estoy preparándome aquí mi cafecito, café de Finca Veracruz, el café de Finca Veracruz que está en el centro de la ciudad, en la calle Morelos, entre Radio Grupo y la calle de Madero. Es un muy buen café, es un patrocinador nuestro que nos hace más alegres la noche. Hoy disculpamos a mi compañera Vivi, tuvo por ahí un altercado. Esperemos que esté bien, Vivi, que te mejores y que te recuperes pronto. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias, Vivi. Te vamos a extrañar y vamos a estar aquí recordándote, eso sí. Pues estamos en esta semana, en la semana en la que yo no quiero pasar desapercibido. El pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es una fecha importante porque, en mi opinión, es una causa que debemos de procurar más y mejor. La clase política, los medios de comunicación, las y los servidores públicos, porque es evidente que hay muchas desigualdades y que debemos de garantizarles un acceso libre y digno a la educación para que puedan desarrollarse profesionalmente en función a sus capacidades y a sus virtudes y a sus posibilidades, pero también a un empleo digno para poder desarrollar esa vida digna a la que todas y todos aspiramos, pero también a una inclusión en el desarrollo de la vida en el día a día. Asimismo, como tener accesible el transporte público, tener accesibles las guarniciones y las banquetas y todas las posibilidades para que puedan desempeñarse y desarrollarse como corresponde. Creo que es una tarea pendiente que tenemos y que debemos de reflexionar, no solamente el 3 de diciembre, no solamente todo el mes de diciembre, sino todo el año. Es una deuda en materia de derechos humanos que tenemos contra o mejor dicho, en favor de este grupo de la población, y que bueno, tenemos que tener mucha claridad en garantizarles sus espacios como tal. Entonces, reflexionemos mucho, incluso sobre el lenguaje y la forma que nos referimos hacia estas personas. No son personas con capacidades especiales, no son personas con capacidades diferentes, son personas con discapacidad. Así es el nombre que la Organización Mundial de la Salud, que de la ONU y que todos los organismos internacionales y los gobiernos reconocen para decirles cómo es. Es decir, de la misma forma que a veces queremos referirnos en diminutivo, ¿no? Él es cieguito, él es un sordito, es una persona sordita, ¿no? Es una persona sorda, es una persona ciega, y ya es una característica más de la persona, pero no por eso tiene más ni menos valor. Ya no se diga como antes se decía, minusválidos, ¿no? No son personas minusválidas, no tienen minusvalor, son personas discapacitadas y que deben de estar incluidas y que debemos de aprender incluso a poder convivir con ellas como corresponda, como con todas las personas, como se debe y como se tiene que hacer. Esta fecha no debe de pasar desapercibida y pues bueno, reflexionemos sobre cómo tenemos en nuestro ideario y en nuestro actuar en el día a día, incluso en nuestro entorno, con nuestras amistades de nuestra familia, cómo somos y cómo tratamos y qué hacemos cada que tratamos a una persona con discapacidad. Pongamos atención en eso y pidámosle a los gobiernos, a las autoridades municipales, pidámosles a la autoridad estatal, a este nuevo gobierno que está iniciando, que sea un gobierno incluyente y que tenga en el centro de sus políticas públicas la atención a las personas con discapacidad. Al gobierno federal, que haga lo que le toca. Ya prácticamente se inició el 4º año de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que hagan lo que les toca, porque si bien hemos sido críticos de muchas políticas que emprende el gobierno federal, también es cierto que hay buenas intenciones y buen ánimo por ser incluyentes en algunas circunstancias, y en esto deben de hacerlo como corresponde, y debemos de alzar la voz. Lo mismo a nuestros representantes, a nuestras diputadas, a nuestros diputados, a nuestras regidoras, a nuestros regidores, que hagan lo que toca para garantizarles una vida incluyente a las personas con discapacidad. Ustedes lo han hecho. A todas las personas que nos están viendo, estamos atentos a sus comentarios para que puedan participar. Hoy tenemos un invitado de lujo,
Hoy el doctor Alejandro Madrazo Layú es un activista, fundador, un académico fundador de la Escuela de Política de Drogas en el CIDE. Es una persona que ha alzado la voz de manera seria y con mucha consistencia para defender la manera en la que en este país se ha abordado la atención a la política de drogas, para defender que no se militarice la seguridad pública. Y bueno, hay muchas cosas que abordar, muchas preguntas que hacer, y desde este foro, si ustedes que nos están viendo tienen la oportunidad de compartirnos sus dudas, sus preguntas para hacérselas a nuestro invitado, pues estaremos atentos. Ya tenemos los primeros comentarios por allí. Vivi ya mandó aplausos y saludos. Saludos, Vivi, que te mejores pronto. Y es que respecto de lo que ha sido el último debate, el gran debate que se ha dado en este gobierno, y también desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, desde la propuesta de la Ley de Seguridad Interior, y luego ahora la propuesta de la creación de la Guardia Nacional, que en principio se planteaba que tendría un mando civil, y habiendo obtenido un gran consenso al respecto, inmediatamente el presidente se lo pasó por el arco del triunfo, como suele hacerlo con muchas iniciativas, y mandó a los militares a que llevaran el mando de esta nueva corporación, que supuestamente para que se puedan especializar. Este ha sido un debate que ha motivado a que el bloque de contención en el Senado de la República fundamentalmente vuelva a ponerse de acuerdo y pueda contener estas ansias dictatoriales del gobierno, en las que se han promovido y alimentado la presencia del ejército en todos lados. Esto no es así, es un instrumento que han utilizado nuestros políticos para poder tratar de legitimarse en el día a día. Desde que se le ocurrió a Felipe Calderón hacerlo, cada vez se agrava más las condiciones de la seguridad, y lo único que se hace es llenar de militares en todos lados, creyendo que recrudeciendo el combate a los cárteles de la droga con violencia será la misma forma en la que habrá de reducirse, y pues es evidente que no es así. No es así, tanto que ha sido menester de este gobierno vivir el sexenio más violento en la historia reciente de nuestro país. Y eso es mucho decir, porque hay más violencia ya en estos 4 años de gobierno de parte de nuestro presidente que en los sexenios anteriores, que en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que en el sexenio de Felipe Calderón. Quiero pedirle a la producción, a Jorge, si me puede ayudar nada más para poder tomarle la llamada a nuestro invitado. Jorge, ¿puedes nada más acompañarme para que puedan explicarle cómo llegar para poder comenzar con nuestro invitado? Y pues bueno, poder estar aquí atentos a sus preguntas, a sus dudas, que son muchas. Aquí en Aguascalientes, el tema de seguridad pública es un tema que nos preocupa mucho, y más con los incidentes que han estado sucediendo alrededor del estado, que cada vez son más cerca, ¿no? Cada vez en Zacatecas hay más actos de violencia, cada vez hay más incidentes prácticamente de terrorismo de estado, digamos, que tienen que ser atendidos, y que este oasis de violencia que ha sido Aguascalientes, pues no se vea transgredido. Hace tiempo que libramos ese terror de seguridad que se vivió a partir del Jueves Negro en 2007, y ahorita pues con todo y las policías que tenemos, que en mi opinión son buenas policías por encima del promedio que hay en nuestro país, por encima del promedio, es decir, por encima de muchísimas policías de nuestro país. Las policías que tenemos en la policía municipal, la policía estatal, la policía del municipio de Jesús María, son buenas corporaciones. Y pues bueno, tenemos que ir a incentivar el fortalecimiento de nuestras policías municipales, el fortalecimiento de nuestra policía estatal. Y por increíble que parezca, hay gobiernos, como sucede en el gobierno de Pabellón de Arteaga, un gobierno que encabeza el alcalde Humberto Ambriz, que es un gobierno retrógrada en el que se oponen a darles incentivos económicos a los policías, a las y los policías,
dando por hecho que por ser policías y por el simple hecho de ser policías son corruptos y que no merecen tener un incentivo. Son personas que se juegan la vida en el día a día por cuidarnos. Son personas que debemos de valorizar su trabajo y su vocación por estar en el día a día ahí. Ahí es donde debe de estar la atención para la prevención de la seguridad pública, no poniendo militares en todos lados. Y pues bueno, para eso es que está con nosotros aquí nuestro invitado, que está por llegar, estamos esperándolo. Mientras, si hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta por hacer, estamos atentos, estamos a sus órdenes, con el ánimo de que podamos ya preparar la llegada de nuestro invitado y poder estar comentando esto que Alejandro Madrazo me parece que es una de las voces mejor calificadas para hablar de este tema. Alejandro Madrazo es uno de los creadores, junto con otro grupo de académicos, de un documento que es muy importante que nos demos a la tarea de leer, que se llama El Inventario Nacional de lo Militarizado. Es un documento que describe todas las tareas que le ha dado el Estado mexicano a los militares. Y es que hoy los militares lo mismo construyen el aeropuerto Felipe Ángeles, que no tiene ninguna utilidad, lo mismo controlan las aduanas. Controlar las aduanas solo sucede en los países donde hay dictaduras militares, y eso sucede también aquí. Por favor, Máster, bienvenido, adelante. Adelante. Bienvenido, aquí está su cafecito, querido maestro. Muchas gracias. Bienvenido. Qué gusto tenerlo por aquí. A la orden. Iniciamos aquí en este proyecto que llamamos Qué Buen Corte. Este foro que es la continuidad del legado de una de las plumas más honrosas y más finas de nuestro estado, que es la pluma del maestro Matías Lozano Díaz de León, que descanse en paz, que fue particularmente un maestro mío, que lo mismo me coscorroneaba, que me orientaba, y que bueno, ahora con Jorge Lozano, que es el director, que es hijo de don Matías, estamos emprendiendo este foro. Y pues tenemos un invitadazo de lujo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por invitarnos. Aquí tratamos de abordar los temas de la agenda pública, que es importante que digamos con los puntos de las sillas, con los puntos y los comas que se tenga que decir. Y justo estaba ya habiendo comentado sobre lo que sucede respecto del 3 de diciembre, que acaba de pasar, del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hacer conciencia de eso, estaba haciendo un intro respecto de lo que pasa en este país. Estamos en el gobierno más violento en la historia reciente de este país, y pues bueno, queremos invitarte a poder platicar de seguridad y política de drogas, y si nos da un poco el tiempo, poder ligarlo a lo que ha representado la militarización de la seguridad pública. Maestro, doctor Alejandro Madrazo Layú, bienvenido. Muchas gracias, Pepe, aquí a tus órdenes, qué gusto estar aquí. Muchas gracias. Ahora catedrático en la Universidad Autónoma. Así es, estoy de profesor visitante en la Autónoma todo este año. Ya ha sido una muy grata experiencia, la verdad. No había yo dado clases en la carrera de Derecho en más de 10 años, 12 años, desde que echamos a andar la licenciatura en Políticas Públicas en el CIDE. Me vine yo acá a Aguascalientes para echar a andar ese proyecto, y había yo dejado Derecho, y fue un regreso a mis orígenes que fue realmente muy grato, en una gran institución que es la Autónoma de Aguascalientes, la Benemérita. La Benemérita, Universidad Autónoma. ¿Participaste ahora? ¿Te dieron parte o no te toca a ti como profesor en la renovación de la rectoría? Bueno, me tocó como parte de la comunidad universitaria votar, ¿no? Muy bien, el voto es libre y secreto. Así es. Muy bien. Bueno, es que, como te diste cuenta, despertó mucho interés esta elección. Particularmente parecía en algunos aspirantes a la rectoría más una campaña política que una aspiración a ser rector de la máxima casa de estudios del Estado. Pues mira, es la primera elección que me toca en la UA, estando yo participando en la comunidad, y tampoco es que me haya parecido tanto más politizada de lo que me tocaba ver, no sé, la Facultad de Derecho en UNAM, o bueno, es más, incluso la Dirección General del CIDE también se podía politizar feo en sus momentos.
Muy bien, maestro, pues empecemos por el principio, digamos, permíteme tomar esta reflexión como inicio. Digamos, la violencia que vivimos hoy, acabamos de ver los sucesos que están alrededor del estado, digamos, de este oasis que nosotros consideramos un oasis que está a salvo de muchas dinámicas de la violencia en el país y que, bueno, finalmente tenemos una narrativa oficial que dice abrazos no balazos, que cree que con programas de dádivas de 2, 3 pesos a los jóvenes van a dejar de irse a lo que les ofrece la inmediatez, a los placeres inmediatos que les ofrecen los cárteles de la droga. Y bueno, entonces hay como un espejismo por parte de las políticas oficiales para poder combatir a la violencia y lo que origina la violencia, y que finalmente también las desigualdades y el desarrollo social al que aspira una sociedad como México no se ha consolidado, y que bueno, la violencia es un elemento fundamental y que luego no está adecuadamente en la conversación pública política, ¿no? Sí, es más fácil que nuestros políticos salgan, o como políticos salgan o salgamos a decir, bueno, es mejor, bueno, para la seguridad traemos al ejército, para todo lo demás vota por mí porque soy el mejor, y se menosprecia, ¿no? A ver, yo creo que está construida, tanto la política de drogas como la política de seguridad están construidos sobre espejismos, sobre mentiras. La primera mentira es aquello de abrazos no balazos. Como siempre les digo yo, tú ahorita muy adecuadamente dijiste una narrativa. Creo que es muy generoso de tu parte llamarle narrativa. No llega más allá de un eslogan de campaña. O sea, no es una política pública en realidad. O sea, no hay nada de lo que haya hecho el presidente que corresponda a esa idea de abrazos no balazos. Abrazos no balazos en la campaña parecía estar comunicando que, vamos, salvo los elementos abiertamente violentos, lo que el Estado iba a procurar era la conciliación de las comunidades de este país, y que la pieza central era el no balazos, o sea, el desmilitarizar. Calderón lanzó al ejército a las calles echando bala. Voy a citar a un miembro del ejército que escuché decir esto en la transición no de 2006 sino de la 2012. En el equipo de transición de 2012 a mí me llamaron para exponerles la información, los datos que veníamos generando en el programa de política de drogas justo en esa época. Entonces tuve una conversación muy larga, una tarde completa con el equipo de transición. Y entonces estábamos a mitad del equipo de transición y yo hice un comentario en que no quedaban claros los objetivos de los operativos militares. Y entonces alguien del equipo de transición se voltea y le dice, a ver, coronel o capitán, no sé qué grado tenía, pero había un par de militares ahí. Platíquele aquí al doctor cómo estuvo en diciembre de 2006. ¿No? Pues diciembre de 2006. Sí, y tú estabas con el equipo de transición de Enrique Peña Nieto. Yo estaba como profesor del CIDE y me llamó el equipo de transición de Enrique Peña Nieto para platicarles qué información había y qué teníamos nosotros de información sobre la violencia, ¿no? Y ya les expuse los datos y les expusimos los datos que eran muy claros, ¿no? No ha servido de nada la militarización, al contrario, en ese momento todavía no teníamos tanta información como tenemos ahorita, pero ya desde entonces, pues ya les advertíamos, todo indica que militarizar aumenta la violencia, no la reduce, ¿no? O sea, lejos de reducirla, la aumenta. Entonces estaba pues, yo exponiendo esa información. Entonces le dicen al coronel o el capitán, no sé qué grado tenía, no recuerdo. Yo en ese momento todavía no entendía bien los grados militares, todavía no los entiendo bien, pero en ese entonces menos. Dice, no, sí, pues en diciembre, pues a mí me encargaron la logística del primer operativo conjunto. Ok. Está bien, ¿no? Yo calladito escuchando a ver qué eso pasó acá. Y el funcionario civil le dice, y platíquele, ¿cuáles fueron los objetivos que le plantearon? No, pues yo pregunté que cuáles eran los objetivos. Entonces les dije, oye, ¿pero qué necesitamos? Entonces me dijo, no, pues usted díganos qué necesitamos, usted es el de la logística. Y yo les dije, no, bueno, yo les digo qué se necesita si me dicen qué es lo que vamos a hacer, cuál es el objetivo, de qué se trata. Y la respuesta fue, que se oiga y que se note. Bueno, pues si es que se oye y que se note, pues yo organicé, pero de ese nivel era la improvisación, que se oiga y que se note. Ese era el objetivo del primer operativo conjunto en Michoacán.
Así como qué no había delicado. claridad en la militarización, tampoco ha habido claridad en la política de este gobierno. Al contrario, yo te diría, en realidad, la política de seguridad de este gobierno es una continuación de las políticas anteriores. Y aquí es un tema muy interesante porque tanto el presidente tiene incentivos para vendernos la idea de que él está haciendo algo distinto que Calderón, como los panistas y los priistas tienen incentivos para vendernos la idea de que este presidente está haciendo algo distinto de lo que ellos hicieron. Entonces, López Obrador dice, no somos iguales, nosotros estamos dando abrazos, no balazos. Y los otros dicen, miren estos babosos que creen que abrazos, no balazos nos va a funcionar, estábamos mejor con Calderón. Ambos están jugando un juego político. Ambos saben que han hecho lo mismo Calderón, Peña Nieto y López Obrador. Y lo que han hecho es no entrarle al toro por los cuernos, sino simplemente cerrar los ojos y endosarle la seguridad del país a los militares. Sin una fiscalización real, sin una rendición de cuentas, es realmente la entrega de toda el área de seguridad a manos del ejército. Eso es lo que han hecho, y lo han hecho los 3 últimos gobiernos, no solamente el presente. Y sí, este es el más violento, pero yo te diría, es el más violento en gran medida porque la inercia de la violencia va en incremento. O sea, Calderón empezó de un piso de violencia que era pues el nivel de violencia más bajo que tenía este país y venía decreciendo la violencia. Teníamos índices de homicidios semejantes a los de Portugal, 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hoy estamos rascando los 30 homicidios por cada 100,000 habitantes, que ya nos pone en los niveles de Centroamérica y Sudamérica, o sea, de los más altos del mundo. Entonces, bueno, pues ¿qué ha sucedido? Cada vez crece más la violencia, cada vez hacen más de lo mismo, que es militarizar la seguridad pública, y pues el pronóstico es que cada vez vamos a tener más violencia. El círculo de militarización y de violencia, a mayor militarización, mayor violencia, a mayor violencia, mayor militarización, así la justifican, así nos estamos yendo en un círculo vicioso, en una espiral de violencia. Pero nadie le dice nada a nuestros políticos, digo, para un poco... No, decirles les decimos muchísimo. Antes de continuar con eso, pero ahorita hablando de narrativas, porque tú ves, o incluso el discurso hoy del bloque de contención en el Senado, hoy los panistas se desgarran las vestiduras, ¿no? Los mismos panistas o los priistas que defendían la ley de seguridad interior, los priistas de Enrique Peña Nieto, o los que en campaña le decían a Andrés Manuel que Andrés Manuel prometía devolver los militares a los cuarteles, es que los necesitamos en la calle porque es mejor. Hoy ellos son los que le dicen a Andrés Manuel que no. ¿En dónde está ese juego? O sea, ¿es el juego cómodo de ser opositor? O sea, ¿en dónde está el punto? ¿Hacia dónde debemos llevar el punto a nuestros representantes para que en lugar de ser acomodaticios en la coyuntura política, haya más consistencia en la defensa del país, vaya? Híjole, es muy difícil tu pregunta porque habla de los problemas del sistema político, los problemas profundos de responsabilidad del sistema político. Todos los partidos políticos tienen incentivos para vendernos el rollo de que son distintos al de enfrente. No somos iguales, dice López Obrador. Con Calderón estábamos mejor, dicen los panistas. El PRI sí sabe cómo hacerlo, dicen los priistas, ¿no? Todos hacen un esfuerzo por hacernos creer que son distintos y que votar por unos o por otros es realmente una gran diferencia. Yo lo que te diría es, al menos los últimos 3 sexenios, y sobre todo en el tema de seguridad, en el cual pues creo que es donde más nos preocupamos todos los mexicanos, son lo mismo. Lo mismito. Calderón, Peña y López Obrador en materia de seguridad son lo mismo y los 3 son un desastre y los 3 son incapaces de asumir su responsabilidad y los 3 pretenden que con narrativas nos van a vender la idea que están haciendo algo cuando en realidad no hacen nada más que claudicar y entregarle al ejército la seguridad y aparte entregársela como cheque en blanco porque nadie les pide cuentas, nadie. Ahorita vamos a eso, porque me preocupa, digamos, un poco desde mi activismo y mi participación en la política, que ya no es el mismo, México de 2022 no es el mismo México del 2010. No es. El del 2014 ya no es. No, es un país. Entonces hoy tenemos una generación de nuevos profesionistas, de nuevos ciudadanas y ciudadanos que creció viendo este discurso. Que han crecido normalizando la violencia, que han crecido normalizando la presencia militar. Sí, es un país muy distinto. Entonces, en esa lógica,
Me acuerdo cuando platicábamos tú y yo para poder promover las acciones de inconstitucionalidad, si es correcto, o los amparos, o las controversias constitucionales, o los amparos, que yo platiqué con un amigo regidor en ese momento y con un par de representantes, y a mí me sorprendió mucho esta experiencia. No, es que está mejor, porque entonces la gente me va a decir que entonces que yo no quiero que estén los militares, entonces yo estoy en contra de la tranquilidad y la seguridad. O sea, ya este rollo, o sea, a lo mejor ahorita nos puede estar viendo alguien y puede decir, bueno, este par de locos que están diciendo, pues claro que estén los militares porque está en la chingada la seguridad. Entonces, mejor que vengan más militares, un militar en cada cuadra de este país. Pues es que fíjate, justamente ese es parte del problema que tenemos para corregir el rumbo. Nosotros equiparamos violencia oficial con seguridad. O sea, equiparamos la mano dura con seguridad. Y la verdad de las cosas es que la mano dura no trae seguridad. Es algo que tenemos intuitivamente muy arraigado. Alguien delinque, pues ponte más cabrón, ¿no? O sea, alguien se ve cabrón, tú ponte más cabrón y así es como se pacifica el país. Así no se pacifica. Diente por diente, ojo por ojo, lo único que quedamos son todos ciegos, todos desdentados. O sea, las políticas públicas para poder revertir la tendencia ascendente en la violencia son complejas, son tardadas y hay que invertirles durante mucho tiempo. Y los políticos no tienen tiempo para invertirles mucho tiempo porque tienen que hacer como que hacen algo de aquí a la siguiente elección. Son muy cortoplacistas. Entonces, ninguno le está invirtiendo a lo que realmente reduciría la violencia. Todos insisten y machacan la idea de que militares igual a mayor seguridad. Pero los datos son contundentes, son consistentes y no hay un solo estudio que vaya en sentido opuesto. A mayor militarización, mayor violencia. Incluso los gobernadores que pudieran parecer más consistentes, se permite, o sea, Samuel García, Enrique Alfaro, cualquier gobernador en turno del PAN en Guanajuato, o sea, incluso parece ya como un asunto de vendetas políticas, ¿no? O sea, me sacas la lengua, ya de mi gobierno federal, tu estado, ahí te va más violencia, ahí te va más violencia. A ver, no nos hagamos guajes. El ejército mismo, ya no el gobierno federal, es el que chantajea a los gobiernos locales. No me quieres pagar, no entonces me salgo y te dejo. O sea, no es la responsabilidad de, oye, vamos a construir juntos un plan de desmilitarización para que tú puedas operar con policías profesionales. No, no apoyas la militarización, retiro a mis soldados de un día para otro. Hasta donde yo sé, el único gobierno municipal que les ha comprado su amenaza y les ha dicho, pues órale, salte, fue Morelia. Morelia le dijo a los militares, está bueno, se quieren ir, váyanse. Porque hay algo que es muy importante. Los militares no están de gratis. Los militares cobran en cada municipio en el que asumen las tareas de seguridad. Entonces el problema que tenía Morelia es que no tenía dinero para mejorar a sus policías, porque todo ese dinero lo estaba sifoneando el ejército. ¿Por qué nadie dice eso? Pues porque le tienen miedo al ejército. A ver, hay que decirlo con todas sus letras. Están cautivos ante el ejército. El ejército los amenaza con retirarse de un día para otro. Y además, con esta publicidad y esta campaña que el presidente le inyecta a todo el capital político diciendo pueblo bueno, pueblo uniformado, etcétera, pues además es muy difícil políticamente enfrentarte al ejército. Entonces el ejército hace política, pues, o sea, Andrés Manuel que llega a su primer reunión con el ejército con un discurso y luego sale con otro, con del pueblo bueno, del pueblo uniformado. ¿Te estás refiriendo a la reunión que tuvo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con el entonces secretario de la Defensa, Cienfuegos, el general Cienfuegos, acusado de narcotráfico en Estados Unidos? Si te refieres a esa reunión, yo estoy de acuerdo contigo. En esa reunión, el general dobló al presidente. O sea, de verdad, no me imagino, o sea, a lo mejor, pues, sí, justo es un acto de ingenuidad mío. No me imagino a un militar diciéndole al presidente del Estado mexicano, por aquí, compadre. Pues trata de imaginarte. Yo me imagino dos posibles escenarios. Uno es que lo marearon con un rollo que lo convencieron contrario a los datos reales, que en efecto no se podía manejar la seguridad sin el ejército. Y entonces pues le mintieron y el presidente nunca se tomó el tiempo de corroborar la información que le estaban alimentando. O lo chantajearon a él también. Las amenazas pueden ser veladas. Yo no sé qué haya pasado ahí, pero algo pasó en el campo militar número 1 y al Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia que nos hablaba de desmilitarizar, lo doblaron y nos entregaron al presidente más militarista que hemos tenido en el último siglo, por lo menos. Porque
Hablando hasta ahorita entre el lenguaje fatuo de los políticos, aventarse una pelotita, otro de los partidos políticos, entre unos y otros, pues, ¿cómo decirle en santo cristiano a la gente, a la raza, al pueblo, en el día a día? Oye, es que no, es más valioso darle, robustecer la moral, la formación del policía de a pie que pasa todos los días por aquí, que trae un militar que no te conoce y que para prevenir el problema, pues él te chinga, no te mata. Y pues mira, estás haciendo la pregunta que yo llevo haciéndome porque claramente no lo hemos logrado. O sea, yo como académico hace 12 años que decidí echar a andar el programa de política de drogas aquí en el CIDE, lo que dije es, esto es una cuestión de mostrarle la evidencia a los tomadores de decisión. Hay que recopilar la evidencia y hay que sistematizarla. Llevábamos 6 años metidos en una guerra contra las drogas, pero nadie en ninguna universidad había echado a andar un proyecto académico para documentar esa política de drogas. Y entonces nosotros en el CIDE decidimos hacerlo. Yo pensé que si documentábamos los hechos y los analizábamos con seriedad y mostrábamos los resultados, los políticos se iban a dar cuenta que estaban cometiendo un error, que era lo que parecía indicar la información allá en el 2012. A eso nos dedicamos, eso hicimos. Tenemos información abrumadora de que la militarización empeora la violencia y aún así no nos pelan. O sea, perdón, aprobaron la reforma constitucional para prolongar la militarización en medio del guacamayazo, donde estaba saliendo que la Sedena estaba enterada de matanzas que iban a ocurrir y no hacía nada. Que nos estamos enterando que la Sedena espía ilegalmente a la ciudadanía. Nos estamos enterando de contratos millonarios que querían hacer para lo que ahora ya es público, una aerolínea. Entonces, ¿cómo le hacemos para comunicar que es muy mala idea militarizar? Yo no sé, yo ya me doy. Yo lo único que digo ya es, miren, apostarle por la militarización es como irle al Cruz Azul. O sea, es un acto de terquedad y un acto de fe. Es como ilusionarte con México en el Mundial. Más o menos, o sea, a ver, perdón, ahí están los hechos. Fuera de cuando hemos sido anfitriones, México nunca ha pasado del cuarto partido, no ha llegado al quinto partido. En 15 años de militarización, no se ha reducido la violencia en este país. No hay un solo caso de éxito en que la militarización lleve a la reducción de la violencia. Apostarle a la militarización es como irle al Cruz Azul. Van a seguir perdiendo. ¿Qué está pasando en México? Porque si el Guacamaya Leaks, si aprobar la continuidad de los militares en la Guardia Nacional hubiera pasado en el sexenio de Calderón, en el de Peña, este país hubiera explotado, hubiera tronado, y hoy no pasa nada. Yo creo que este país está ya desarmado y cansado de tanto desgaste. O sea, ya hay una saturación de la desinformación, ya hay una polarización y una ideologización tal que ya solo tomamos posición con el estómago, no con la cabeza. Entonces, si a ti más o menos te cae bien el presidente, entonces todo lo que haga el presidente tiene que ser inmaculado. Si a ti más o menos te cae mal el presidente, entonces todo lo que haga el presidente tiene que estar mal y es Venezuela del Norte. O sea, se ha deteriorado la cultura política, no solo entre la clase política, sino también entre la ciudadanía. Y el volumen de las atrocidades que hemos vivido en este país nos han insensibilizado a ver. O sea, yo hoy vi un video en Twitter de una Guardia Nacional azotándole la cabeza a una persona contra el marco de la camioneta. Y fue pues un video de Twitter que no pasó y no va a pasar a mayores. O sea, las matanzas ya no nos espantan. Estamos muy acostumbrados. No sé si viste tú o si has aficionado de la Guerra de las Galaxias. No, bueno, pero yo sí soy aficionado y considero que la mejor producción de la Guerra de las Galaxias es Andor, con Diego Luna como protagonista, ¿no? Y hay una escena muy importante en esa serie en la que la mamá del protagonista está dando un discurso ante toda su comunidad y dice: hemos estado dormidos. Y yo creo que estamos dormidos. Yo creo que en este país estamos dormidos. Es más, ni siquiera dormidos, estamos ya entumidos. No somos sensibles a la catástrofe que nos está envolviendo. Somos como la rana o el sapo, ya no me acuerdo cuál es el ejemplo, en el que poco a poco le vas calentando el agua hasta que se hierve y nunca brinca, porque como es gradual, bueno, pues así nos han se está adaptando la temperatura para sobrevivir en la temperatura y no para salir de ese sobrecalentamiento. Así nos han venido acostumbrando a la temperatura militar
en este país, a la temperatura de la violencia, a lo largo de una generación entera. Tú bien decías, hay una generación entera de jóvenes para quienes esto es normal. O sea, ¿qué llevamos? ¿15 años de la guerra contra las drogas? No, llevamos más, ¿no? Llevamos 2006, ¿cuándo se puso el gorrito de diciembre de 2006. Diciembre de 2006. Entonces estamos hablando de 16 años de guerra contra las drogas. 16 años ya es una generación. Thomas Jefferson, el gran redactor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, decía que había que cambiar la Constitución cada 19 años porque ese era lo que duraba una generación y no podías tener a la mano del pasado gobernando al presente. Bueno, pues nosotros ya llevamos una generación en guerra y es una generación, obviamente no es nada los que nacieron en 2006, sino los que cobraron razón a partir de 2006, o sea, ponle tú, los que nacieron en 96 para adelante, están acostumbrados a un país en que la violencia es cotidiana y que ya les parece que esto es normal. Y francamente, esto no es normal para quienes crecimos antes de que se desatara esta violencia. Para quienes crecimos en los años en los que la violencia venía descendiendo y descendiendo y descendiendo hasta 2006, que llegó el punto más bajo de violencia, pues esto realmente era aterrador y hoy en día ya nada más es aturdidor. Estamos muy mal, yo creo que como sociedad estamos muy mal y además con la postración de los poderes constitucionales ante el ejército, la militarización va a durar todavía 1 o 2 generaciones más. Porque, permíteme citar una fotografía que a mí me causó mucho impacto. Cuando cae el helicóptero donde iba el secretario de Seguridad Pública en el Estado, me parece que en un intento, un acierto por parte de la gobernadora que, bueno, sale a dar un comunicado, pero no sé si sea lo mejor, fue flanqueada por su función, por el de que se iba a quedar el encargado de despacho en Seguridad Pública y por el secretario de Gobierno, y en el otro lado la Guardia Nacional y el Ejército, en todos lados. Fíjate, lo que hace una gobernadora para sentirse arropada ante una situación así de crítica. O sea, depende del gobierno federal y de las fuerzas militares. Pero el mensaje permeó, es decir, en la comentocracia tú ves y dices, bueno, es que ya, y dice ahí la gobernadora, ya hablé con el general secretario de la Defensa, ya hablé con el de la Guardia Nacional, aquí estamos, y el Estado se va a mantener en paz. O sea, para pagar el infiernito, ay, pues sí, el Ejército, ay, pues sí, la Guardia. Pues sí, y así sí, todos los gobernadores. El problema es que una fotografía lo único que hace es apagar el infiernito en los medios, pero el infierno nos está quemando a todos cada vez más. Ve lo que está pasando en Zacatecas. Perdón, aquí mismo en Aguascalientes, sí, esto es un oasis en medio del desierto, ¿no? Un oasis de paz en medio de un desierto de guerra. Pero Aguascalientes es menos seguro hoy de lo que era hace 10 años. O sea, tampoco nos podemos dormir nuestros laureles. Claro. Lo que pasa es que nos vamos acostumbrando poco a poco a la violencia y a la delincuencia. Y como no nos ofrece... A ver, los políticos son los primeros en reafirmar esta narrativa. El presidente Calderón, en su discurso, cuando hablaba de los criminales como enemigos, lo que estaba haciendo era extender una cultura, una lógica de guerra entre la población. Lo mismo hace el presidente López Obrador en esta lógica de que si no estás conmigo, estás contra mí. O sea, ya es una cosa en la cual discrepar es blasfemia y es golpismo, ¿no? Y en esa polarización, pues es una mentalidad de guerra. La mentalidad de guerra es cuando o estás conmigo o estás contra mí. O eres mi amigo o eres mi enemigo. No hay medias tintas. Y la verdad es que nuestra clase política ha hecho de la política nacional una guerra. Y lo vimos ahora con la marcha del presidente. Hubo una marcha que no fue de los partidos de oposición, que fue para defender a una institución apartidista como es el INE, y el presidente lo convirtió en una marcha cerca de él. ¿Y qué hicieron los partidos de oposición? Le compraron el boleto y salieron o han salido a repetir un discurso en el cual la marcha fue de la oposición. La marcha del INE fue de la oposición, perdón, pero no fue de la oposición. La marcha del INE fue de la ciudadanía defendiendo a la institución electoral. Pero el presidente y los partidos de oposición quieren jalar agua para su molino y lo hacen acerca de la disputa política. El presidente la tomó así como un desafío. Yo no sé si, no estoy tan seguro que pretendieron colgarse los partidos políticos, pero no lo lograron así, ¿no? O sea, sí fue como una, o sea, al menos en la
marcha aquí en Aguascalientes, o sea, de pronto si te encontrabas personas y tú qué andas haciendo, o sea, qué padre pues que te preocupe el andamiaje institucional de nuestro sistema electoral. El problema profundo es justo eso, nuestra clase política se quiere colgar todo, quiere que todo sea acerca de ella. Quiere que todo sea acerca de ellos, acerca de sus disputas por el poder, de su disputa electoral. Sí. Y entonces el país se ve reducido, para ellos, para la clase gobernante, se ve reducido a la disputa por quién va a ejercer el presupuesto después de la siguiente elección. Y la verdad es que el país es mucho más que eso y merece mucho más que eso. Porque fue una manifestación como muy genuina, ¿no? O sea, incluso vas caminando y las consignas medio sosas o medio... Pues sí, porque es gente que no está acostumbrada a marchar y que no es profesional de la movilización. Y que es un nuevamente esperanzador mensaje como de una posibilidad de plantarle cara al autoritarismo del régimen de Andrés Manuel, como de que no sucedía, en mi opinión, desde el 8M antes de la pandemia, ¿no? El 8M del 2020. Yo así lo creo. Yo creo que son movilizaciones ciudadanas que, mira, justo aludes a otra que el presidente hizo acerca de sí mismo. O sea, las mujeres salieron a protestar la violencia que hay en contra de las mujeres y el presidente la agarró personal y agarró un pleito personal. O sea, para los políticos todo tiene que ser acerca de ellos. Viven de que les pongamos atención. Y ese es parte del problema, porque entonces pues lo único que importa es quién tiene atención y cómo le hacen para presentarse como si fueran radicalmente distintos. Y la verdad es que son mucho más semejantes de lo que son distintos. Sí, justo porque no hay esperanza, o sea, ya no queda la prueba de fuego para el 24, el 23 está como muy desesperanzador, o sea, con mucho valor salieron los dirigentes del PAN y del PRD a romper con el PRI, pero se dieron cuenta que necesitan al PRI en el Estado de México y en Coahuila y prefirieron contraponer un poco la consistencia que les daba separarse del pragmático de Alito que tenemos partidos políticos que francamente no merecen la representación que tienen, ninguno, siento yo. Hay por ahí esfuerzos de abrir cauces, pero la verdad es que el sistema creo que está cerrado. El sistema no se va a abrir, a menos de que algún partido o los partidos hagan pues realmente un acto histórico de entregar las candidaturas a la ciudadanía y entonces sí meter sangre nueva en la representación política. O bien esto va a terminar pues como en Chile, con unas protestas en la calle en la cual la clase política simplemente se da cuenta que no puede funcionar pero pues para eso falta mucho y el deterioro tiene que ser muy, muy grande. Tú piensas que fueron 30 años en Chile de vivir bajo una constitución redactada por un dictador militar antes de que la sacudida social que tuvieron en 2019 los obligara a repensar la constitución y ni así han podido darse una nueva constitución. O sea, la presión que tiene que acumularse para romper con un sistema tan cerrado como el nuestro es muchísimo. Y permíteme regresarme, digo, es muy interesante lo que estamos planteando, interesantísimo, pero ¿cómo me quedé con la pregunta? Nos fuimos, ¿cómo explicarle al regidor, al político, al alcalde, al dirigente partidista local, que es más importante moralizar a sus policías? Por ejemplo, te cuento, en Pabellón de Arteaga, una regidora propone un bono a los policías, como lo hace Aguascalientes y Jesús María. Lo negaron y los escuchas, tú lees los argumentos. Es que no, si de por sí ya se llevan dinero de las mordidas, ¿cómo les voy a dar más dinero? A ver, pero ¿tú realmente crees que es un problema de que no lo entiendan? O sea, yo creo que es más bien un problema de que no lo quieren entender. Ellos felices de no ser responsables de la materia de seguridad, porque no van a dar buenos resultados durante su gobierno. Los buenos resultados van a tardar 10 años en construirse. A ellos no les importa lo que se construye dentro de 10 años, les importa ganar la siguiente elección, y entonces tienen que ver resultados ahorita. Y como no puedo dar resultados ahorita, pues mejor le paso la papa caliente al gobierno federal. O sea, yo no creo que no entiendan. Yo creo que a estas alturas el que no entiende que la militarización nos está llevando a mayor violencia es porque no quiere entender. Con todo y que tenemos buenas corporaciones policíacas en Aguascalientes. Lo decía en el principio, o sea, en Pabellón hay una buena corporación, en Jesús María en Aguascalientes, en Ricardo Ramos. Tenemos unas corporaciones que están... ¿A qué se debe que tengamos mejores corporaciones que el promedio del país? Se debe a que desde los años 80 se creó una institución para formar profesionalmente a nuestros policías. Nosotros tenemos un instituto de capacitación policíaca desde los años 80. Eso ahorita es lo que más o menos lo está sosteniendo, pero estás hablando de una institución que tarda 30 años en construirse y en consolidarse.
Tendríamos que estar haciendo inversiones para dentro de 30 años hoy. Ahora, pues yo no veo que nuestros políticos lo entiendan, o más bien, yo creo que lo entienden. Yo creo que como no les reditúa en su cálculo para la siguiente elección, les da lo mismo. Yo creo que hay algunos que lo entienden y hay unos que no es que no lo quieran entender, realmente no lo entienden. Probablemente, seguramente, no podemos también hablar como si fuera monolítica la clase política. Hay mucha gente que apenas viene llegando, que está encontrando los lápices en el escritorio y ya se le acabó la regiduría, ¿no? Y entonces, ¿sobre qué se van? Sobre los lugares comunes que escuchan repetir una y otra vez a los dirigentes de sus partidos. Pero a nivel nacional, no pueden decir que no lo entiendan. Cuando fue la ley de seguridad interior, cuando aprobaron la ley de seguridad interior, fuimos y se los explicamos 2, 3 veces. Se los dijimos tan claro como se les podía decir. Ahí en el Senado, senadores con los que yo me había sentado a platicar, que me habían dado la razón cuando habían estado en la oposición y que en ese momento estaban en el gobierno, en la comparecencia ante el Senado no levantaban la vista. La senadora Cristina Díaz de Nuevo León no me volteó a ver en toda la comparecencia. No se atrevía a levantar la vista porque yo sabía que ella sabía que yo sabía que ella sí entendía y que estaban a punto de hacer una barbaridad. Hicieron la barbaridad y no se atrevían a voltear a ver los ojos. Porque ¿cómo humanizas? O sea, ¿cómo explicas? O sea, esta cosa que parece muy elemental, ¿no? Pues el militar no contraviene a los derechos humanos y el policía salvaguarda. Es muy difícil hacérselos entender cuando, de nuevo, Aguascalientes es una excepción, pero cuando la mayor parte de las policías de este país no tienen ni siquiera, no tienen la prestación. A ver, déjate la pongo así. Un policía normalmente en este país tiene que pagar su propio uniforme, sus propias balas, su propia gasolina. No tiene estabilidad en el empleo, no tiene prestaciones. O sea, la precariedad en la que viven la mayor parte de nuestros policías, pues sí. ¿Cómo vas tú a sentir, cómo te va a inspirar a ti respeto un policía que está mal vestido, con un uniforme roído, fuera de forma, con una timba espectacular que no puede corretear a un ratero que ve en flagrancia, y que, pues justamente porque tiene él que pagar no solo la cuota hacia arriba, sino además los gastos básicos para hacer su trabajo, pues en efecto cobra mordidas? Pues ¿cómo le va a hacer de respeto a ese policía? O sea, no son los policías los que tenemos los que nos van a traer la paz. Son los policías que deberíamos de tener. Pero para tenerlos tenemos que invertir en formar policías. Y eso es lo que... En este país creo que sí somos muy cortoplacistas. Invertimos poco en educación. Con frecuencia la clase política viene y echa a perder las políticas públicas que sí funcionan, aunque funcionen nada más porque se identifican con alguien más. O sea, las escuelas de tiempo completo, por ejemplo. Yo fui muy crítico del gobierno de Peña Nieto y voy a seguir siendo crítico del gobierno de Peña Nieto porque me parece que fue un mal gobierno en general. Pero las escuelas de tiempo completo fueron una gran política pública, funcionaba y funcionaba muy bien. Lo mismo con Andrés Manuel López Obrador. Yo soy muy crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Me parece catastrófico lo que ha hecho. Pero el salario mínimo, subir el salario mínimo como lo ha subido, es un gran acierto. Es como si ahorita llegara el siguiente presidente y dijera, pues ahora yo bajo el salario mínimo porque el salario mínimo lo subió Andrés Manuel. Eso es exactamente lo que Andrés Manuel hizo con las escuelas de tiempo completo de Peña. Y con las estancias infantiles y con el CONACYT y con el Seguro Popular y con el CIDE. Pues están destruyendo el CIDE claro. Porque funcionaba. O sea, sí es muy destructivo cómo es nada más una cosa de botín. Y mira, este año que he estado de sabático me he dedicado a leer mucho de historia. Y esa lógica del botín se instauró muy temprano en nuestra república. En la primera sucesión presidencial empezó ya un juego político en que los partidos se satanizaron el uno al otro y empezaron a desconocer los resultados electorales. O sea, nosotros no tuvimos una sola transición política pacífica conforme al orden constitucional desde 1824, que elegimos al primer presidente, Guadalupe Victoria. Él ya no pudo transferirle el poder al siguiente presidente. Hubo un golpe de Estado por medio. Y de ahí nos fuimos en golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado, hasta que después de que nos quitó el territorio Estados Unidos, ahí sí dejaron que un presidente acabara, José Joaquín Herrera. Él se acabó su periodo y constitucionalmente entregó el poder. Y de ahí no volvieron a entregarse, no volvió a entregarse el poder constitucionalmente. Digo, si quieres contar la transición de Porfirio Díaz a Manuel González y de regreso a Porfirio Díaz, pues ya tú. Pero después de Guadalupe Victoria está José Joaquín Herrera y de ahí no tenemos una alternancia
en México hasta el año 2000 que se haga conforme a la Constitución. Porque, bueno, pues el régimen priista se hacía en las formas, pero francamente no era un sistema electoral que funcionara y operara. Entonces, tenemos una larga y profunda tradición de no aceptar la transición política, no aceptar que el otro puede llegar a gobernar. Y ese es el principal problema. Yo tenía esperanzas de que nos estábamos acostumbrando a la alternancia. O sea, desde que tenemos INE, pues tuvimos primero una alternancia en el año 2000, cuando pasó de Fox. Y legislativa en el 97, digamos. Legislativa en el 97, vamos, sí, me refiero yo al gobierno, pero legislativa fue la primera vez que el PRI perdió la mayoría. Y de ahí en fuera estaba en la FIL escuchando la ponencia de Lorenzo Córdoba y daba datos que son realmente asombrosos. A nivel de gubernaturas, por ejemplo, y de alcaldías, que también son ejecutivos, la alternancia ha sido del 68%. 68, 63, no recuerdo. Pero bueno, era arriba del 60% la alternancia, o sea, el que cambie el poder. Eso es por mecanismos legales y constitucionales, claro, gracias al INE. Bueno, pues ya estamos desmantelando al INE. No nos duró ni un cuarto de siglo el gusto de tener alternancia mediante autoridades electorales independientes y respetadas. Ya la cultura que el presidente está difundiendo y la movida política que está haciendo es la de desacreditar al árbitro. Y ahí está Claudia Sheinbaum violando la ley, y cuando le dicen, oiga señora, está usted violando la ley, es ¡ah! Mi libertad de expresión. O sea, esta lógica del todo o nada de nuestra clase política, del no puedo perder ni una sola vez porque se acabe el mundo y rompo todo antes de perder y reconocerlo, ha sido muy dañina a lo largo de nuestra historia y ha tenido, solo como paréntesis, la existencia del INE. Si el INE vale gorro la tradición democrática de este país. Es lo poco que nos queda de un régimen constitucional democrático, es el INE. Pues qué temor. Y sí, ves, si lee uno a los principales pregoneros del presidente, no sé, Damián Alcázar, Epigmenio y todos estos. Sí, claro, o sea, es increíble que se hagan, permítanme decirlo así, que se hagan pendejos tanto, que digan, el INE me está censurando porque pongo hashtag es Claudia. Chingao, pues si el hashtag es Claudia, es obvio que se fraguó en la oficina de ella. Pero no solo eso, carajo, el PRD, donde militaba López Obrador, y esto es bien importante señalarlo, quienes firmaron el acuerdo político en 1996 que creó al IFE, fueron como presidentes de los partidos, estaba Santiago Oñate en el PRI, y estaba Felipe Calderón en el PAN, y Andrés Manuel López Obrador en el PRD. Ellos son los que escribieron las reglas. Claro. Y ahorita, cuando llegan al poder, la desconocen. Perdón, pero si es una hipocresía y una falta de consistencia brutal. Nada menos del 2018 a la fecha. Tienen 22 gubernaturas, tienen la mayoría legislativa gracias al INE. Gracias al INE. O sea, como por qué pretender estar desacreditando al árbitro. Bueno, porque es quitar la escalera ya que subiste arriba. O sea, tú quieres la escalera cuando estás abajo, pero no la quieres cuando estás arriba. Pues, y esa es la miseria de nuestra clase política. No están dispuestos a perder. Yo voy a insistir, lo más importante para que funcione un sistema constitucional es que todos acepten la posibilidad de perder. Todos interioricen la alternancia. Mientras sigamos creyendo que esto se juega el todo por el todo, que aparte te voy a decir otra cosa, parte de lo que gestó esa cultura es que en el siglo XIX lo que hacían era perseguir penalmente a los opositores cuando perdían. Entonces, pues sí se estaban jugando el todo por el todo, era existencial la lucha, ¿me explicó? Y eso es algo muy peligroso porque pues, si para jugar te tienes que jugar el pellejo, no estás dispuesto a perder. Por eso fue que se creó como esto del fuero. ¿Qué? ¿De qué el fuero? El fuero constitucional, o sea, que nuestros representantes pudieran estar a salvo, al menos ellos, para poder decir lo que piensan y lo que representan. Sin fuero no hay oposición, porque no hay opositor que se atreva a criticar si no siente que tiene protección ante el autoritarismo de la persecución del Estado. Y es bien importante el fuero. El fuero siempre nos lo venden como si fuera una cosa de impunidad, de que la clase política quiere el fuero para robar. No, perdón. Quienes roban son los que están en el gobierno. Quienes necesitan el fuero son los que están en la oposición. Así de sencillo. Es más, si a mí me dijeras, solo va a tener fuero quien pertenezca a un partido distinto al que está en el gobierno, te diría, adelante. Claro.
O sea, pero lo que no puedes es tener oposición sin protección, sobre todo con una tradición tan autoritaria como la que tenemos en México. Ay, digo, nos fuimos a esto que verdaderamente es una reflexión que si ya hoy no es el mismo México de 2014 ni del de 2006, si siguen haciendo lo que están haciendo estos del régimen, el México del 2018 y el del 2019, el México del 2024, 2025 ya no va a ser el del 2018 y el de 2019. A ver, yo, ¿qué fue? En el año 2013 estaba haciendo un análisis del impacto legislativo de la guerra contra las drogas. O sea, ¿cuántas leyes habíamos cambiado en nombre de la guerra contra las drogas y en qué sentido las habíamos cambiado? Cuando las puse sobre el escritorio, me brincó y dije, caray, aquí lo que se está gestando es un cambio de régimen político. Entonces escribí un articulito que se llama Los costos constitucionales de la guerra contra las drogas. Y lo que ahí sostengo es que en nombre de algo que debería ser transitorio, que es la prohibición de las drogas, una política pública, lo que estamos haciendo son cambios permanentes al sistema político. Y hoy el sistema político está tan desfigurado que ya poco le queda del régimen constitucional democrático que se inauguró en 96. Ese poco es el Instituto Nacional Electoral. Si perdemos el Instituto Nacional Electoral, ya estamos en un régimen político distinto. Porque regresándonos como al tema de política de drogas, ¿por qué tenemos esta percepción de que el drogadicto, el consumidor, hay que meterlo en la cárcel, hay que verlo feo, hay que criticarlo? Porque criminalizamos al consumidor y normalizamos como todo el mundo sabe dónde vende, todo el mundo sabe quién vende, o sea, como sobresaturamos las cárceles, perdón. No, porque llevamos muchos años vendiéndonos la idea de que el que usa sustancias es inherentemente peligroso o criminal, y eso es falso. De entrada, la enorme mayoría de los usuarios de sustancias son usuarios de sustancias ocasionales que no tienen ninguna dependencia. Y, a ver, todo el mundo se escandaliza porque se imagina que la droga que consume el de enfrente es muy distinta a la que él consume. Pero, perdón, para drogas duras el alcohol. Y todos consumimos alcohol. Pero la mayor parte de nosotros no somos alcohólicos. O sea, hay alcohólicos, sí los hay. Hay usuarios problemáticos, que no llegan a ser alcohólicos, pero son el malacopa que insiste en manejar a pesar de que esté borracho, o el que se pone violento, o el que se pone agresivo, o el que se pone a piropear, lo que sea. Muy bien. Aún en ese contexto, de toda la gente que consume alcohol, es muy reducido el grupo de personas que genera problemas. Lo que pasa es que son muy visibles. Bueno, pues en el caso de las otras sustancias es lo mismo. La mayor parte de la gente que usa sustancias no tiene problemas con las sustancias. Y los que tienen problemas normalmente tienen problemas por el contexto. O sea, si el necio que quiere manejar, tú lo educas desde joven que una vez que bebe no debe manejar y que no es ningún problema que no maneje y que no le afecta su virilidad el cederle el volante a alguien más, no sería un usuario problemático. Sería un borracho que se queda sentado en el asiento del copiloto y ya. Entonces, mucho del daño que genera el uso de las sustancias tiene que ver con el contexto social. Y el contexto social ha sido uno profundamente moralino. Es muy interesante ver la historia de la legislación en materia de drogas. Tú ves la historia de la legislación en materia de drogas y lo que ves es cómo se va limpiando el lenguaje para no ser políticamente incorrecto, pero las medidas son exactamente las mismas. Entonces rastreas hacia atrás y te encuentras con que la primera ley federal que penalizó las drogas, ¿sabes qué es lo que argumentaba de por qué había que penalizarlas? No. Bueno, el argumento era el siguiente, para que te des idea de la pseudociencia que se usaba en ese entonces. Las drogas llevan al narcisismo. El narcisismo lleva a la homosexualidad. Entonces hay que prohibir las drogas para evitar la homosexualidad. O sea, de ese nivel. Y eso está en la exposición de motivos de la primera legislación federal en los años 40, 43, si mal no recuerdo, en materia de drogas. La primera prohibición federal de todas las drogas, cuando se concentró la legislación federal para prohibir todas las drogas. Es el argumento. Tú lees conceptos como degeneración de la raza, como homosexualidad. Era las drogas producen narcisismo que lleva al onanismo y el onanismo a la homosexualidad. Delirante, o sea, es delirante lo que decían, ¿no? A ver, sí tuvimos un periodo en el cual hicimos un trabajo serio en el gobierno sobre política de drogas. Y ese fue el gobierno del general Lázaro Cárdenas. En ese entonces,
quedó como encargado de el área de sustancias del gobierno, del estudio de sustancias del gobierno, el doctor Leopoldo Salazar, que, contrario a lo que se hacía en esa época, se tomó la molestia de estudiar a los casos de usuarios y de dependientes, de hacer estudios longitudinales, o sea, seguir la evolución de alguien con un problema de uso de sustancia a lo largo de los años. Y empezó a documentar los usos de distintas sustancias. Y la política pública que él decidió que era la mejor era legalizar ciertas drogas, e incluso ciertas drogas, las más peligrosas, las más tendientes a la adicción, como era la heroína, suministrarlas por el Estado. Y convenció al gobierno de que lo hicieran. Y durante 6 meses el gobierno de México suministró a los adictos de heroína pura, de buena calidad y con dosis controladas. O sea, si tú eras un heroinómano, tú ibas a la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Salud te daban tu dosis diaria de una sustancia que sabías no estaba adulterada. Bueno, pues las muertes por sobredosis cayeron al piso. Los delitos cometidos para conseguir dinero para poder comprar heroína cayeron al piso porque la suministraba el Estado gratuitamente. Claro. Los usuarios empezaron a acercar a las autoridades y entonces empezaron a recibir tratamiento. Y empezó a funcionar muy bien todo eso. Entonces México fue y lo llevó al Foro Internacional. Entonces en el Foro Internacional yo digo, oigan, señores, nosotros nos hemos puesto a estudiar esto y resulta que no son tan dañinas como ustedes creen, y que cuando sí son dañinas, cuando sí hay problemas de dependencia, se pueden atender muy bien con tratamiento sin necesidad de encarcelar o de satanizar, e incluso que la mejor política pública es que el Estado le provea a los que son dependientes de heroína de buena calidad. Hasta más barato sale. Bueno, por supuesto que sale más barato, es mucho más barato atender con salud que todo el aparato criminal de represión que tenemos para tratar de exprimir el mercado de las drogas. ¿Qué sucedió? Que Estados Unidos no le gustó eso. Entonces Estados Unidos, junto con las farmacéuticas, empezaron a presionar a México y empezaron a negarle la venta de fármacos para otros medicamentos. Entonces de la noche a la mañana México se quedó sin medicamentos y el gobierno mexicano dobló las manos y retiró el programa de suministro gratuito de heroína y corrió al doctor Salazar. Pero escúchenme bien y marque, en algún momento cuando terminemos de transitar hacia una política de drogas sensata, basada en la regulación y no en la prohibición, el gran precursor, el gran orgullo mundial va a ser el del doctor Leopoldo Salazar y el trabajo pionero que hizo en los años 40 en México. ¿Cómo no te topas? Que me pasa mucho yo con lo que he tenido la oportunidad de aprender contigo, a los foros que nos has invitado, con mi otro maestro Martín Barberena, y a partir de ahí me he permitido romper paradigmas, porque en una sociedad tan aparentemente conservadora en esta zona del país, particularmente en Aguascalientes, pues creces con muchos prejuicios al respecto y vas aprendiendo y te vas topando como con la posibilidad de pensar distinto, de abrirte de prejuicios o de formaciones moralinas, como dices. Yo todavía me topo con personas que les digo, pues hay que legalizar las drogas para que tu hijo esté menos jodido, pues, o sea, si ahorita compra cocaína, no sabes qué clase de cocaína compra, entonces, o lo que está pasando en muchos lugares, que es una realidad y que nadie quiere ver, es el tipo de cristal que se está metiendo todo el mundo en Aguascalientes. Eso es lo que pasa cuando tienes mercados ilícitos. No, ¿para qué lo quieres legal? ¿Para qué? Entonces todo el mundo, no seas Pepper, estás loco. ¿Cómo se te ocurre? A ti no te topas con personas que luego te dicen eso. Por supuesto que sí, y la verdad es que son personas que cuando le enseñas la evidencia tampoco cambian. O sea, tú ves, por ejemplo, cuando se estableció el régimen de tolerancia de la cannabis en Holanda, ¿no? Se empezó a tolerar la venta abierta al público de cannabis. ¿Hubo un incremento en usuarios? Sí, hubo un incremento en usuarios. Duró unos cuantos meses. Y luego regresó a los mismos niveles de consumo que había tenido históricamente. Lo que ocurrió es que había menos problemas de salud porque era de mejor calidad y había menos problemas de delincuencia porque ya no era perseguido. Pero los niveles de uso se mantuvieron constantes. Lo que hubo fue, pues sí, en el momento de legalizar creció porque pues, había curiosos que a la hora de que se legalizaba decían, bueno, pues voy a probar, o que se toleraba porque no se legalizó formalmente, técnicamente en Holanda no es legal, sino es tolerada, ¿no? Pero a ver, cuando hemos estado al borde de legalizar en México en varias ocasiones, digo, mi mamá, que tiene 70 y pico años de edad, lo primero que me dice es, oye, yo voy a ser la primera en apuntarme. Pues claro, le da curiosidad a sus 70 y pico años fumarse un churro de marihuana.
si ves las estadísticas, seguramente va a subir en los primeros meses y luego va a regresar a los niveles normales de uso. El problema es que fíjate cómo están construidas las cifras, que incluso desde ahí nos vendemos cosas que son falsas. Cuando el gobierno de Calderón lanzó la guerra contra las drogas, el dato que daba es que había crecido el número de usuarios. ¿Ok? Entonces tú vas a ver, y de entrada no había referencia a ningún dato en todo el plan de gobierno, más que dos. Y una de ellas, que era cuando afirmaban que había crecido el uso de la cannabis, remitía a la encuesta nacional de adicciones. Y esa encuesta nacional de adicciones le hacía 3 preguntas a las personas, y nada más 3, así de pobre era la encuesta. ¿Has usado alguna droga en el último mes? ¿Has usado alguna droga en el último año? ¿Y has usado alguna droga alguna vez en tu vida? Bueno, el número que había crecido y que estaban citando era: ¿has usado alguna droga alguna vez en tu vida? Ahora, si lo piensas 2 segundos, te vas a dar cuenta que esa cifra siempre va a crecer. ¿Por qué? Porque si mi abuelita se fumó un churro en 1968, hoy en día sigue apareciendo en las estadísticas de usuaria porque fumó alguna vez en la vida. No ha fumado en 50 años, pero para las estadísticas de Calderón es usuaria de drogas porque responde sí a haber fumado una vez en la vida. Y entonces, pues mi abuelita puede fumar una vez y ya subió el número de usuarios, y aunque no vuelva a fumar, no baja el número de usuarios. Así de mal está construida la ciencia sobre la que la ciencia, pongo entre comillas, sobre la que la prohibición pues se ha erguido. Entonces es muy difícil cambiar las opiniones porque hablamos siempre en abstracto y desde la ignorancia. Pero yo le pregunto a las personas, ¿cuánta gente conocen que ha fumado un churro de marihuana? Y que tiene una vida normal. Y que paga sus impuestos, y que cría a sus hijos, y que va a su trabajo, y que conduce su coche, y que, es más, y que se echa un churro de marihuana de vez en cuando. Por supuesto. Pues, ¿cuánta gente conoces que se toma una copa de vino de vez en cuando? La mayor parte de los casos no es problema. ¿Cuánta gente una vez al mes? Es más, no solamente se toma una copa de vino o de licor, se pone hasta las manitas una vez a la semana, y son prósperos, creativos, disciplinados. Todo. Entonces, pues sí hay una satanización, y hay una satanización porque siempre necesitamos a alguien a quien satanizar para sentirnos nosotros mejores, creo yo. Y hemos construido aparatos muy sofisticados que estigmatizan a grupos sociales muy amplios, ¿no? Entonces, pues los nazis satanizaban a los judíos, nosotros hemos satanizado a gente de tez morena cuando éramos colonia, hoy en día a gente fifí, satanizamos a distintos grupos dependiendo de cuáles son los intereses políticos y qué es lo que nos da paz y tranquilidad. A los usuarios de drogas los hemos satanizado durante mucho tiempo, y va a costar mucho trabajo revertir eso. Hoy leía un tuit muy interesante de uno de los profesores, pues yo te diría el académico del derecho especializado en materia de drogas más importante de Estados Unidos. Y entonces le hicieron un reportaje en The Economist. Y entonces en The Economist ponen ahí fulanito tal, profesor de la universidad tal, que fue traficante de drogas. Entonces se armó un escándalo por cómo que fue traficante de drogas, y el señor con todas sus credenciales, con todo, y entonces él explicaba en el hilo, pues es que en efecto, cuando era adolescente y era muy pobre y tenía que pagar la universidad, yo era el que juntaba la vaquita y yo le vendía la mota a mis amigos. O sea, yo conseguía la mota, yo la revendía y era la vaquita, ¿no? Muy bien. Bueno, eso que hizo de adolescente, dice, y además lo dejé de hacer en el momento en el que conseguí una chamba que me pagaba lo suficiente para poder pagar la escuela y para poder pagar la comida sin tener que hacer la vaquita, sin tener yo que exponerme e ir a conseguir la vaquita. Bueno, 30 años después, en el momento en el que el reportero oyó, pues yo hacía la vaquita, etcétera, dijo, fue traficante de drogas, narcomenudista, y así lo reporta. Nos marca mucho, nos llama mucho la atención, nos da mucho morbo eso. Y eso tiene que ver con que nos da miedo porque no lo conocemos. Pero piensen, yo lo que les invito es a pensar con honestidad en toda la gente que conocen que se echa un churro. Porque, perdón, todos conocemos a alguien a quien queremos, a quien respetamos y que no ha tenido problemas en esta vida, que se ha fumado un churro. Por supuesto.
Sí, claro, es que está muy estigmatizado y me parece que pues todos los foros que sean necesarios que podamos platicar para ir, siempre lo decimos, ¿no? Todas las veces que me has brindado la oportunidad de platicar, pues evangelizar hasta donde nos dé la posibilidad para poder socializar estos temas, ¿no? Pero no evangelizar, el evangelio es una cuestión de fe, esto es una cuestión de hechos y de datos, desestigmatizar. Ok, de acuerdo. Como que ser honestos con lo que son nuestras prácticas. O sea, a mí lo que más me asusta, y lo veo ahora que tengo un hijo adolescente que tú conoces de 15 años, y lo que me reporta, a mí las cosas que más preocupación me dan para su salud es la cantidad de alcohol que se ingiere en las fiestas de adolescentes y la nicotina, que ya la traen para arriba y para abajo en todas partes. La nicotina mata a la mitad de sus usuarios. La mitad de los usuarios de nicotina mueren prematuramente. Eso es mucho más alto que incluso la heroína. O sea, como problema de salud también tenemos que aprender a dimensionar. Y la verdad es que, pues, flaco favor nos hacemos cuando el propio gobierno saca campañas de publicidad que alientan la estigmatización. Esta campaña que hemos visto lanzar al gobierno actual de en las drogas no hay final feliz, la serie de imágenes que sacan, cómo están construidas sobre prejuicios, es terrible, es brutal. Nos estamos asusando en nuestros prejuicios y asusando nuestra alienación del otro y por lo tanto la violencia que nos permitimos ejercer contra el otro. Y dentro de las líneas que tengo aquí, me quedo, no solamente es un asunto como que sucede en México, esta doble moral o estos asuntos moralinos. Hay, antes de venir acá, busqué algunos documentos, hay muchos foros internacionales que tratan esto. Y sí, que ahí, entre ellos solamente, como van a hablar de política de drogas, se tratan las netas, pero luego ves exmandatarios que ya hasta que dejaron de ser, medio lo tocan, que se atreven a decir algo, o a exlegisladores, pero, o sea, como que sí hay evidencia, no solamente en México, sino como en foros multilaterales en los que se trata el tema, se aborda el tema desde, lo que en el documento que leí ahora, desde 2008, desde 2012, 2013, hay como una conferencia global, internacional de política de drogas, y pues bueno, se comparte mucho pero no se logra socializar. De lo compartían desde México y las conclusiones eran poder socializar el tema con el nuevo gobierno. 2014 se reveló Enrique Peña Nieto y pues nada pasa, y parecía ser esperanzador que en campaña el Andrés Manuel candidato parecía que iba a abrir muchos, a derrocar muchos de estos mitos para su poder... secretaria de Gobernación anunciada era una de las principales voceras de la regulación de la cannabis. ¿Qué pasó? Pues que traicionaron la causa. Con un mandato de la Constitución, un mandato constitucional encima de la Suprema Corte para regular la cannabis, decidieron no hacerlo. ¿Y por qué decidieron no hacerlo? Honestamente no me lo explico más que por los prejuicios del presidente. O sea, el equipo en la CONADIC, el doctor Gadi Sadiki, cuando lo nombraron, yo me alegré enormemente. Gadi es un hombre que conoce muy bien el tema de las drogas, que durante años peleó por una regulación de las drogas más razonable. Es más, él y yo, entre otros, fundamos una de las primeras ONGs en este país sobre política de drogas, que se llama el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas. Y cuando veo las campañas de publicidad que está generando el CONADIC, digo, bueno, pero ¿con qué cara mi amigo Gadi se avienta estos tiros? De verdad, no me lo explico. Y no he hablado con él porque ya no puedo, pero yo sí, es como, ¿cómo le haces para poner tu cara y avalar estas campañas de estigmatización cuando tienes una vida? A ver, Gadi Sadiki, el actual director de CONADIC, recetaba uso de cannabis para salir de otras adicciones. O sea, que no esté ahorita abogando por la regulación de las drogas, sí me parece una incongruencia brutal, inexplicable. Pues qué duro, qué lío. Sigamos dando la batalla, sigamos alzando la voz. Creo que es necesario. En este caso quiero, antes de despedirnos, preguntarte ¿en qué condición está el tema del amparo para poder portar? Mira, ya se está tramitando con bastante facilidad. Ahí lo que te recomendaría es meterte a la página de internet de México Unido contra la Delincuencia. Ellos publicaron el machote del amparo y tienes que hacer un trámite que es relativamente sencillo. Ahí tú bajas los archivos y llenas tu nombre. Y básicamente lo que tienes que hacer es ir y solicitar permiso ante la COFEPRIS para plantar marihuana.
Y si te lo niegan, entonces con la negativa vas y presentas un amparo y el juez de distrito casi de inmediato te va a ordenarle a la COFEPRIS que te dé la autorización. Es engorroso porque hay que ir ante 2 instancias, hay que tomarse el tiempo de hacerlo. La verdad es que la enorme mayor parte de los usuarios no se va a tomar el tiempo porque no tiene tiempo que tomarse para hacer eso, porque tienen que trabajar y tienen que llevar a niños a la escuela, etcétera, etcétera. Pero ya es relativamente sencillo y México Unido contra la Delincuencia creo que ha hecho una gran labor de socializar el amparo, el machote del amparo con el que ellos llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia. Entonces, por canales... Pues pues ahí está, todos los que no quieran tener problemas, pues que lo pueden hacer, lo dejamos en los comentarios del video y que otro programa nos sirva para poder platicar, que me quedé en el tintero con la posibilidad, porque se nos fue el tiempo rapidísimo, para platicar sobre el Inventario Nacional de lo Militarizado, que es un documento fascinante. Si nos vamos a otro programa, va a seguir creciendo ese inventario, ¿eh? O sea, ya no nos damos abasto para seguirle el paso. Es una locura. Estamos casi como las dictaduras más duras del mundo, ¿no? Bueno, estamos llegando a niveles de Egipto, en el cual, o sea, todo el mundo dice, ay, Venezuela, no volteen a ver Venezuela, ahí funciona de otra forma. Volteen a ver al ejército en Egipto, que es el principal empresario del país. Así nuestro ejército está convirtiendo en el principal empresario. Entonces, lo del Inventario Nacional Militarizado llegó un momento en el cual en las entrevistas, a la hora de dar ejemplos de todo lo que se ha militarizado, primero ya se volvía muy largo, ¿no? O sea, ya eran listas muy largas, entonces ya solo era seleccionar algunos ejemplos. Y luego nos dimos cuenta de una cosa brutal, que es el propio gobierno federal no sabe todo lo que se ha militarizado, porque el ejército ya cabildea directamente con los gobiernos estatales y municipales para sifonearles presupuesto con ciertas funciones. Y entonces dijimos, caray, aquí hay que estar preguntando no solo al ejército y el gobierno federal qué se ha militarizado, sino preguntarle a los municipios y a los estados. Yo te aseguro que el presidente de la República no tiene una idea real de todo lo que se ha militarizado en este país, porque mucho se ha militarizado a través de convenios oscuros que no se anuncian con municipios y con estados. Hay un sifoneo, es más, no solo es un sifoneo de presupuesto, hay un huachicoleo del presupuesto, sobre todo de los municipios, hacia la Secretaría de la Defensa, que es realmente impresionante. Y el inventario trata de hacer lo que debería estar haciendo el gobierno, que es simplemente, por lo menos, saber qué es lo que los militares están cabildeando y qué es lo que sería lo más elemental, ¿no? Lo que tenemos derecho todas y todas las personas. Pero lo platicamos, es más, ahí te sugeriría, pues invítame con el equipo para que las personas que han estado trabajando, vamos, la idea fue mía, pero no soy yo quien ha hecho el grueso de ese trabajo. Yo te diría que habría que traer a Sara Velázquez, que es la investigadora junior del programa Política de Drogas, que se ha encargado de encabezar eso, la doctora Catalina Pérez Correa, mi esposo tu amiga, quien tú conoces, la doctora Laura Tuesta, Alejandro Pocorova, o sea, es un equipo incluso que ha tenido que crecer para darse abasto, y ahora ya lo hacemos en colaboración con México Unido también. Los invitamos a sumarse porque ahora sí que no nos da la vida para hacer las solicitudes de información que necesitamos para poder seguirle el paso a todo lo que se militariza en este país. Pues hay que seguirle el paso a como nos den nuestras posibilidades. Muchas gracias, querido máster, querido doctor Alejandro Madrazo, muchas gracias por acompañarnos. Esta charla que a veces es importante estar al día, pero a veces de tanta cosa pues resulta un poco desesperanzador, ¿no? Ver la cosa como está. Sí es triste y sí es desesperanzador, pero pues ahora sí que no hay opción, ¿no? La opción es aceptar que esta es nuestra condición y no estar dispuestos a cambiarla, y francamente yo eso sí no estoy dispuesto a hacer. O sea, no estoy dispuesto a aceptar lo que está tan mal y tan podrido en este país. Pues nuevamente tendremos a la vista una posibilidad para que México cambie en 2024. Vamos a ver. Muchísimas gracias, doctor Madrazo, muchas gracias por acompañarnos en Qué Buen Corte.